Juan, Evangelio según Juan, capítulo 12. Ahí vamos a leer un texto, es un poquito extenso el texto, pero no se preocupe porque no voy a hacer una exégesis de todo el pasaje. Igual Jorge me dijo que tengo 2 horas para predicar, así que estamos tranquilos. Evangelio según Juan, capítulo 12, los versículos 27 al 36. El subtítulo en mi Biblia dice: Jesús anuncia su muerte. Jesús anuncia su muerte. El 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame a esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Y otra vez hay un subtítulo en mi Biblia, dice: incredulidad de los judíos. Eso no está escrito por Juan, pero el traductor puso este paréntesis y dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Hasta aquí el texto bíblico. Estamos hablando en estos días que a esto, ¿cómo se le llama a este tiempo? Semana Santa. A esta semana que estamos viviendo, paradójicamente se le llama Semana Santa. Paradójicamente se le llama Semana Santa. Y digo paradójicamente porque al reflexionar en todo lo que sucede en estos días, nos damos cuenta que no tiene nada de santa. De santa esta semana no tiene nada. ¿Pero qué dice, pastor? ¿Cuáles son las cosas más comunes que están ocurriendo? Enciende la televisión y ¿qué ve? ¿Ve hablar del Cristo resucitado? ¿Ve hablar del Cristo que murió en la cruz, fue clavado, murió por los pecados? No, escuchamos hablar de cualquier cosa menos de Dios. ¿A qué lugares va la gente durante este tiempo de Semana Santa? Se van de vacaciones. 2.400 autos por minuto pasaban por hora, no sé, por ahí exagero, pero 2.400 autos por hora para la costa. Semana Santa. Aparte, mire, con el feriado puente y el 2 de abril, esto es maravilloso, 5 o 6 días de happening. Era una palabra de cuando yo era joven, no sé si saben lo que era, una fiesta rara. Ahora, ¿cuál es la actitud que refleja la gente en este día? ¿Una actitud de santidad, de honestidad, de buscar a Dios? No. Estoy muy preocupado, ¿sabes? Porque en esta santa ocurrió algo muy llamativo. Es la primera vez que la Semana Santa la dirige un papa católico. Yo estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado no porque haya un papa católico, argentino quiero decir. No porque haya un papa argentino. Estoy muy preocupado porque hay cristianos que están contentos. Hay hermanos en la fe que están rechochos de que hay un papa argentino y que el discurso es re evangélico. Habla de mirar al pobre, de ayudar al necesitado, de orar por los enfermos.
Esa es ¿Por qué estoy preocupado? Porque es una herramienta del diablo para alejar a la gente del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo no tiene nada que ver con ese Señor y esa institución llamada Iglesia Católica Apostólica Romana. Es otra cosa. Lejos de ser santa esta semana, con Papa argentino incluido y todo, viene a ser una semana de perdición. En estos días se habla bastante en la iglesia y en algunos programas de televisión de Jesús. Pero, ¿de qué Jesús se habla? Las películas que vemos, hoy se mencionó la película La Pasión. La Pasión. ¿Ustedes saben quién es el autor de la película La Pasión? Mel Gibson. ¿Saben qué cree Mel Gibson? ¿Alguien sabe qué cree? ¿Ustedes creen que Mel Gibson es un cristiano comprometido? No, no lo es. No lo es. ¿Y saben de dónde sacó el libro para escribir la película? De una monjita que tuvo una visión. Es la visión de una monjita que ahora no recuerdo el nombre, tampoco es importante. Pero él escuchó de esta monjita que había tenido la visión, fue a verla y con ese libro hizo la película. Seguramente, como dijeron algunos, es una película para no ver. Sí, es una película para no ver. No por el dolor de Cristo, que está muy bien hecho, sino porque el mensaje no tiene nada que ver con el mensaje de Cristo. La personalidad que se manifiesta desde el principio hasta el fin, el primer personaje de la película, no se llama Jesús, es el diablo. Satanás está desde el principio hasta el fin dando vuelta alrededor de Jesús, de una forma que la Biblia no dice que fue. Y hay otro personaje en esa película que es exaltado a lo sumo, y es María. Miren, si usted encuentra en la Biblia de dónde sale que María juntó la sangre de Cristo con la ropa, le regalo un auto 0 kilómetros. Eso no está en la Biblia, no existe. Es invento. Invento para que la gente crea más en María que en Jesús, que para que crea más en las instituciones que en el hombre, que es Dios, Jesucristo. Ahora, estos datos, yo me voy, ¿vieron? Me voy. Me voy del tema porque estas cosas me enojan un poco, porque veo que el pueblo está confundido. Y la palabra de Dios dice que el diablo se va a vestir de ángel de luz aún para engañar a los que son escogidos. Miren, en la cruz pasaron varias cosas que son muy importantes y que es lo que sí yo tenía preparado para decirles esta noche. A mí me gustan los números, me gustan las estadísticas. ¿Sí? ¿Usted sabe en qué año nació Jesús? ¿Sabe? En el año 4 o 5 antes de Cristo. Hoy tenemos demostraciones, gracias a la tecnología y al estudio de la ciencia de historia y arqueología y todo lo demás, que nos centran el nacimiento de Jesús, el reinado de Herodes, 4 o 5 años antes del año 1. Ahora, ¿saben qué año murió Jesús? En el año 33. Todo el mundo cuando habla del número 33 dice la edad de Cristo. Pero si Cristo nació en el año 4 o 5 antes de Cristo y murió en el 33, cuando murió tenía 37 o 38. Y nosotros creemos esas cosas y las aceptamos porque la mayoría las acepta. ¿Sí? Si a 38 le sacamos 2012, estamos en el año 2013, perdón, es 1975 años que murió Cristo. Hace 1975 años murió Cristo. Y hace 1975 años que nunca nadie pudo refutar el hecho de que Jesucristo vivió y murió en Jerusalén. Algunos dijeron, se robaron el cuerpo, pero Jesús no lo robaron. Otros dijeron, no se murió, se desmayó, pero Jesús murió. Otros dijeron, no resucitó, pero resucitó. Imagínense a Pablo hablando a los ancianos
en el Sanedrín o hablando en el Areópago y decir, esto lo hemos visto más de 500 testigos. Lo hubieran matado ahí nomás si era mentira, lo hubieran dicho falso, mentiroso, lo que decís no es cierto, pero nadie le dijo ni a Pablo cuando dijo esto. Jesús resucitó. Ahora, ¿cuál es el valor de la cruz para nosotros en este día? Este mensaje yo le puse como título una frase de un himno. Su triunfo, mi gloria será. Su triunfo, mi gloria será. Ese es el título que le puse a este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque en la cruz fue echado fuera el príncipe de este mundo. En la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, echó fuera de este mundo al príncipe de este mundo. Y despojó a las potestades y a los principados. Eso dice la Escritura. ¿Dónde dice esto, pastor? En Juan capítulo 12, verso 31. Dice 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿A dónde está? Está fuera. Colosenses capítulo 2, los versículos 14 y 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Jesús. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vivimos en un tiempo en donde hay mucho temor. Temor a la inseguridad, temor a la falta de dinero, a la seguridad económica también. Vivimos en un mundo inseguro. Pero ¿sabe una cosa? Cristo triunfó sobre todo eso en la cruz. Segunda cosa, en la cruz Jesús atrajo al pecador. Dice Juan capítulo 12, el versículo 32, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Dice Jesús que era necesario que él fuera levantado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y todos los que miraban a la serpiente se sanaban, ¿se acuerdan? Porque vino la serpiente que los picaba y se morían a causa del pecado, porque el pueblo de Israel era cabeza dura, igual que nosotros. Gracias por la gracia, Señor, gracias por la gracia, que no estamos bajo la ley y no tenemos que pasar esas cosas, pero imagínense, Moisés armó el báculo con la serpiente y todo el que miraba a la serpiente de oro se salvaba de la picadura. Y Jesús habla de eso, que era necesario que el Hijo de Dios fuera levantado para que entonces aquel que lo viera fuera a él. Atrae al pecador, atrae a las personas que son pecadoras. A mí me gustaría hacer un ejercicio de conocimiento bíblico profundo. Y no estoy probando a Juanita y a Jorge o a los hermanos que vienen. Pero levante la mano por acá aquel que cree que es pecador. Ah, bueno, gloria a Dios. Hice una vez esta pregunta y nadie levantaba la mano y dije, ¿dónde estoy, Señor? Todos somos pecadores. Y a todos, sin distinción, Jesús nos está llamando desde que subió a la cruz. En la cruz, tercer punto, en la cruz se nos abrió un camino vivo y nuevo. Mateo dice, ¿saben que Mateo no fue discípulo de Jesús? ¿Saben? Mateo sí fue discípulo de Jesús. Mateo era cobrador de impuestos. Y Jesús lo llama y le dice, vos vas a ser un cobrador para mí. Pero no cobraba plata, cobraba otras cosas.
después es otros mensajes. En la cruz se nos abrió un camino vivo y nuevo. Dice Mateo, ¿por qué digo que es importante saber si era o no discípulo de Jesús? Porque los discípulos de Jesús tuvieron la información, como se dice, de primera mano. Mateo vio lo que hacía Jesús. Mateo y Juan, Lucas y Marcos recibieron la información de segunda mano. Que no quiere decir que está mal. Pablo la recibió de tercera mano, pero dice Pablo mismo que el Señor se la dio. ¿Se acuerdan que Pablo tuvo un encuentro en el camino a Damasco, ¿no? Que dicen los chicos en la escuela, el único apóstol que se convirtió en fruta. ¿Cómo en fruta? Sí, Pablo se convirtió en Damasco, dice. En la cruz se nos abrió un camino vivo y nuevo. Dice Mateo 27:51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Escuchen, de arriba a abajo. No, de abajo hacia arriba. Imagínense que tuviéramos esta cortina acá y la queremos partir en dos por la mitad. Lo más lógico que cualquiera de nosotros fuera agarrar de abajo y tirarla para quebrarla, para romperla, para rajar la tela. Pero la tela del templo no era una tela finita. Eran, no sé, calculo que eran como 100 o 200 telas una al lado de la otra. Era un cortinón, eran muchas cortinas encimadas. Y la cortina esa, imagínense, ¿no? Se cortó toda junta de arriba hacia abajo. ¿Saben por qué? Porque no la cortó el hombre, la cortó Dios. De arriba a abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrió un nuevo camino, porque ese velo separaba al hombre de Dios. En el tabernáculo se inventó esto del velo. Estaba el arca, la presencia de Dios, la Shekinah. Estaba el arca y estaba el sacerdote sumo que podía entrar una vez al año. Y últimamente, en los tiempos de Jesús, el sumo sacerdote entraba con una cinta, con una soga atada a la cintura, porque como el pecador, si veía la presencia de Dios, moría, y sabían que los sacerdotes no andaban muy bien, que digamos, los llevaban con la soga. Entonces a muchos lo tuvieron que sacar tirando. ¿Entienden? Pero ese velo se partió en dos. Y ahora todos nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia, a la presencia de Dios, a la presencia del Dios creador del cielo y de la tierra, a la presencia del Dios que te hizo. Eso es producto de la cruz. En la cruz se nos dio perdón de los pecados. ¿Perdón de qué? Bueno, ya hice la pregunta antes, ¿no? Jesús nos perdonó los pecados, pero no solo nos perdona a nosotros, le perdona a muchos otros que a lo mejor nosotros no perdonaríamos. Lo perdonó al ladrón que estaba al lado muriendo. Lo perdonó. Ahora, ¿saben por qué estaba muriendo ese hombre al lado? Yo creo que no era porque era ladrón. Era porque el ladrón en aquel entonces, para robar, mataba a la persona, porque era una pena de muerte lo que estaba teniendo este hombre. Para mí era mucho más que un simple ladrón. Porque nosotros hoy hablamos del ladrón y lo separamos, pero en aquel momento el ladrón, ¿se acuerdan del caso de este hombre que fue asaltado en el camino? ¿Y cómo quedó? Quedó tirado. Y el buen samaritano fue el que lo ayudó, ¿no? Pero ¿cómo quedó? Tirado. Si no lo ayudaba el samaritano, esa persona, ¿qué le pasaba? Se moría. Lo habían golpeado para robarle. Yo creo que este ladrón, no sé si habrá sido el del samaritano, pero debe haber hecho algo parecido. Y estaba al lado de Jesús ahí, crucificado, al lado de Jesús. No voy a contar la historia, pero se la hago sencilla. Uno de los ladrones lo empieza a cargar a Jesús, ¿no? Vos si sos el Hijo de Dios, ¿por qué no? Y el otro dice, pará, que él no tiene culpa, nosotros estamos pagando lo que nos corresponde. Reconocimiento del pecado. Y le dijo a Jesús, Lucas 23, 42 y 43, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren, este pasaje
me gustaría tener una hora para predicar este pasaje solo. Porque el hombre le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando venga tu reino. ¿Cuándo? Cuando venga tu reino. ¿Cuándo? Después del fin del mundo. Ahí viene el reino. Por lo menos lo que todos creen. Pero Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué declaración, Señor! El ladrón, el que estaba en la cruz muriendo porque era un asesino, ladrón, mentiroso, etcétera, etcétera, perdonado por Jesús. Pero dos cosas. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado, decía el versículo que leíamos antes, a todos atraeré a mí mismo. Fue atraído el ladrón por Jesús levantado. Y se arrepintió. Se arrepintió y buscó a Jesús. Dos pasos importantísimos e indiscutiblemente necesarios para tener una relación con Cristo. Arrepentirse e ir a Él.